columna se llama Derechos Humanos para Todos. No quiero entrar en detalle, pero rápidamente enumero. Tengo cosas para reconocer como muy positivas de este gobierno y tengo cosas para criticar como muy negativas. Entre las positivas, por supuesto, que está la asignatura mal llamada universal, pero asignatura al fin para hijos de trabajadores desocupados. Está la renovación de la Corte Suprema por gente digna e independiente y con gran capacidad académica. Más allá de si hubo viento de cola o no hubo viento de cola, el crecimiento de la economía argentina, el consumo vigoroso, me parece que están rápidamente entre las cosas que la inmensa mayoría de los argentinos vemos como positivas, no digo todos. Entre las negativas uno puede hablar de algunos bolsones y algunos hechos de corrupción muy notables de este gobierno, del autoritarismo en el trato, de la negación del diálogo, del discurso del otro. Pero hay algo que me parece, tal vez me equivoque, pero es mi opinión, que a lo largo de la historia va a quedar como la asignatura pendiente más grave de este gobierno, vinculada a la destrucción del capital simbólico de los organismos de los derechos humanos. No quiero exagerar, pero varios de los organismos de derechos humanos, vamos a poner como ejemplo a las abuelas de Plaza de Mayo, también la inmensa mayoría de los argentinos construyó sobre ese reclamo por los niños, por los nietos desaparecidos, un consenso muy importante. No digo que el 100% de los argentinos, golpistas y corruptos, hay en todos lados, pero la inmensa mayoría de los argentinos construyó un consenso de que el trabajo que estaba haciendo Estela Carlotto era, junto a las abuelas, espectacular. Y más allá de las críticas por la personalidad, por posiciones muy polémicas de Ebe Bonafini, lo que las madres de Plaza de Mayo hicieron con coraje, con sus pañuelos blancos para combatir a la dictadura militar y para pedir juicio y castigo, son elementos, yo diría que en un momento de la sociedad en su madurez, fueron prácticamente indiscutibles. ¿Qué pasó después de todo eso? ¿Qué significó para madres y abuelas de Plaza de Mayo lo que yo llamo la partidización? Llevarlo al terreno de lo político partidario, ponerles camisetas partidarias. De inmediato lo lógico, si yo defiendo el todo, los derechos humanos, todos los derechos humanos de todos los argentinos, pero de pronto, porque Néstor Kirchner, tal vez eso habría que reconocerlo, llevó a las madres y a las abuelas a un lugar institucional que nunca habían tenido, pero en lugar de detenerse en ese reconocimiento y basta, avanzaron sobre la cooptación, avanzaron sobre llevarlas a defender las políticas partidarias de un gobierno. Y cuando uno entra en la vida política, que no está mal, todos los que estamos aquí amamos la vida política y creemos que es el mejor instrumento para transformar una sociedad. Pero cuando uno entra en la vida política, ya empieza a defender una parte de esa sociedad. Empieza a defender un fragmento, un aspecto de esa sociedad y no al todo. Se partidiza, se sectoriza, se autoaísla del resto de la sociedad, porque en muchos casos, y creo que aquí ocurrió, pasan a estar obligados a defender lo indefendible simplemente por lealtad partidaria o a tomar posiciones que no son las que deberían tomar con independencia para no perder el respaldo de toda la sociedad. Le doy algunos ejemplos. Un organismo de derechos humanos, si mira para otro lado, frente a hechos de corrupción realmente clarísimos, no está cumpliendo su verdadera función. Un organismo de derechos humanos que ve cómo matan a un trabajador que va a pelear por sus derechos, como Mariano Ferreira precisamente está aquí, el presidente, el jefe, perdón, de su partido, Jorge Altamira, cuando los organismos de derechos humanos no toman en sus manos nada menos que la muerte de Mariano Ferreira, algo está fallando, están tratando de cubrir. Cuando la desaparición de Julio López pasa a ser una cosita, bueno, no tenemos nada que ver, dejan de representar lo que una organización no gubernamental vinculada a los derechos humanos debe representar, que es los derechos humanos de todos, y empiezan a tomar posiciones partidarias. Eso ha generado, además de darle la posibilidad a un perverso delincuente como Sergio Schocklender de que manejara 700 millones de pesos sin control y sin licitaciones, genera las condiciones para lograr lo que ni la dictadura militar logró, es decir, sentar a Ebe Bonafini en el banquillo de los acusados y obligarla a que vaya a tribunales a dar explicaciones. Creo que el kirchnerismo tiene que ver con esto, lamentablemente. Y en el caso de Estela es mucho menos grave, por suerte, porque no hay dinero de por medio. Pero en el caso de Estela, el hecho de llevarlas a participar en su lucha contra el diario Clarín de parte del gobierno, la llevó a desviar
el verdadero objetivo de las abuelas histórico y reconocido, que es la búsqueda de los nietos, la búsqueda, la recuperación de la identidad, porque esos son violaciones a los derechos humanos imprescriptibles, y porque esos chicos que no tienen identidad son los desaparecidos que hoy todavía están desaparecidos. Pero cuando empieza la relación casi partido militante, las cosas cambian y defienden batallas que no deberían haber defendido. Simplemente es eso, simplemente es ese dolor porque algo que era de todos los argentinos empezó a ser de una fracción partidaria, y eso me parece que no es bueno para nadie.